Explícanos un poco de verdad si el amor cura y qué cura. Mira, la primera aproximación que tuve yo con esta forma de amor fue leyendo un libro. Me habían admitido ya en la Facultad de Medicina, tenía 17 años, y fue un libro sobre historia de medicina, donde describía que los médicos griegos de la escuela de Epidauro, fundada por el gran Hipócrates de Cos, habían descubierto que con la relación, con el afecto, con la comunicación se podía curar. Conforme fui formándome como médico, empecé a observar el impacto que tenían las conversaciones en la expresión de los enfermos. En aquella época tampoco había mucha gente que estudiara la relación entre la conversación, la comunicación, el afecto y la fisiología o más concretamente la enfermedad. Pero tuve la fortuna de encontrarme un artículo en una revista norteamericana, un artículo ahí perdido que hablaba de una nueva ciencia que se llama la psiconeuroendocrino-inmunología, es decir, cómo el pensamiento a través del sistema endocrino afectaba al sistema inmune, que obviamente es el que nos tiene que proteger de las enfermedades, como muy bien sabes tú, y que a veces el propio sistema inmune causa enfermedades como son las enfermedades autoinmunes. Y poco a poco todo esto se fue convirtiendo en una línea de investigación para entender de qué forma algo de lo que hemos hablado en la historia de la humanidad a todas horas, en los escritos, en las canciones, en todo, podía tener tal poder. Y hemos visto ya a lo largo de los años que el encuentro entre los seres humanos es curativo, que lo más importante en psicoterapia es la conexión entre el psicoterapeuta y su paciente, que la relación que un médico establece con su enfermo tiene un impacto directo incluso a nivel genético. Es decir, hoy es incuestionable que el amor es capaz de transformar muchísimas de las dolencias, por no decir todas las grandes dolencias que el ser humano atraviesa. Hoy sabemos, por ejemplo, que una persona que ha tenido un infarto cerebral y que está rodeado de personas queridas, que no necesariamente tienen por qué ser sus familiares, pueden ser el personal de la UBI, esas personas tienen menor incidencia de infecciones. Es decir, de alguna manera la microglía, que es el sistema inmune en el cerebro, funciona devorando esas bacterias que enseguida intentan aprovecharse del tejido destruido, ¿no? Entonces hoy es tan aplastante, por decir una manera, la documentación que hay sobre el poder curativo del amor, que no sé cómo no lo ponemos en el lugar que le corresponde. Sí, tú afirmas que el amor es la asignatura más importante del ser humano. ¿Y dónde nos recomiendas que vayamos a estudiar esa asignatura? La asignatura del amor se aprende en tu relación con los demás, es decir, cómo tratas a los demás. Yo suelo decir que el trato es tan importante como el tratamiento, y tú también obviamente lo dices maravillosamente, ¿no? El amor es la gran medicina, ¿no? Entonces, tratando bien a las personas, pero tratándolas bien a todas, no solo aquellas que te pueden ayudar para conseguir tus objetivos, sino sencillamente aquellas personas a las cuales dejas de verlas como distantes. Son distintas, obviamente, pero no tienes por qué verlas como distantes, las ves como cercanas. El amor se aprende ejercitándolo. El amor no se aprende sencillamente dándole vueltas, sino ejercitándolo. También el amor se aprende utilizando la visualización. Hay una práctica que yo aprendí en Bután muy bonita que se llama Loving Kindness Meditation o Metta, en la cual tú te imaginas a distintas personas y lo que buscas de alguna manera es irradiarles esa ilusión porque sean felices, porque estén sanos, porque encuentren su propósito en la vida. Y esto se ha visto, lo descubrió un maestro mío, el profesor Richard Davidson, se ha visto que tiene la capacidad de reducir el miedo y la ira en el ser humano, lo cual me parece absolutamente maravilloso. Fíjate que de forma intuitiva, hace muchos años, cuando yo tenía que trasladar a los pacientes que acababan de sufrir un infarto, yo los sacaba del hospital porque había que llevarlos al hospital de referencia, donde enseguida se le hacía una micro... O sea, se abría la vena recién, la arteria recién cerrada. Y de forma intuitiva
yo lo sacaba de la UBI y íbamos por un ascensor de estos especiales que solamente tienen llave para los pacientes críticos, muy pequeño, muy estrechito. Y en la puerta de la UCI cuando íbamos siempre estaban los familiares, con la angustia, con la incertidumbre de qué va a pasar con el paciente. Y yo les decía, vamos todos juntos en el ascensor. El ascensor, como te decía, con una llave que solo tenía el celador, la llave. Y me decía el celador, no hay sitio para todos. Yo decía, bueno, pues nos ponemos juntos, nos apretamos, poquito, pero claro, vamos todos juntos. Claro y yo le animaba a la esposa o a la hija o al hermano a darles un abrazo y que vinieran con nosotros hasta la UBI móvil. Y yo lo hacía de forma instintiva porque me parecía que eso era una dosis extra y estaba convencida de que iba a facilitar el traslado a una hora que teníamos el hospital de referencia. Y leyendo tu libro quiero recordar el de Date un respiro, en el que explicas de forma magistral cómo los actos de amor reales, el abrazo, la sonrisa, el estoy aquí para cuidarte, todo va a ir bien, cómo se demostró que disminuían la zona de necrosis del infarto. A mí me parecía asombroso eso. Sobre todo lo que ha sido muy llamativo es observar que cuando una persona es dada de alta del hospital y va a su casa, si esa persona no está rodeada por personas que la quieren, familiares, amigos, es decir, si es una persona que vive en una soledad no elegida, si tampoco tiene una mascota, las mascotas pueden dar mucho cariño, la posibilidad de reinfartarse puede multiplicarse hasta 6 veces. Es decir, no cabe duda de que esas arterias coronarias, no cabe duda de que ese músculo cardíaco es sensible al amor. Fíjate qué cosa más impresionante, y eso lo sabes muy bien tú como médico de urgencias. Cuando una persona está estresada, aumenta la posibilidad de generar coágulos. Porque la sangre, para que nos entiendan nuestros amigos en el otro lado de la pantalla, la sangre se hace más espesa, aumenta la cantidad de fibrinógeno, se forman más fácilmente coágulos. El amor, el cariño, la oxitocina, corta el eje del estrés crónico, es decir, favorece que esa sangre sea una sangre más fluida. Por otra parte, sabemos perfectamente que el estrés crónico, incluso estrés agudo, puede producir espasmos coronarios. Se contrae la arteria coronaria, lo cual puede dar lugar a un infarto, no porque se haya producido una trombosis, sino porque se ha cerrado la arteria. ¿Qué ocurre? Que nosotros, a través del cariño, a través del afecto, lo que favorecemos es que esa arteria se pueda dilatar. Tenemos que ser conscientes, como decía el gran cirujano francés Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina en 1912, Premio Nobel por sus suturas Carrel que abrieron la puerta a los trasplantes, que las realidades que no se pueden pesar ni medir son más importantes que las que sí se pueden pesar y medir. Obviamente el cariño no lo puedes pesar ni medir, pero sí lo puedes sentir. Sí, y además cuando lo sientes es transformador. Es transformador. Hablabas de la soledad, que yo creo que es una de las grandes enfermedades de nuestra vida cotidiana. A esas personas que no han elegido estar solos y que necesitan tanta dosis de cariño, yo diría que incluso triple dosis de cariño, porque estás más a la intemperie emocional, a esas personas que no pueden recibir todos los días su dosis de abrazos, ¿qué se te ocurre decirles para que efectivamente tengas su nivel de oxitocina bien puesto? Bueno, yo casi más que decírselo a ellas, se lo diría a los que la rodean. Sí, pero viven solos, no tienen mascota. Sí, pero viven solos y muchas veces viven acompañados. Es decir, hay muchas personas que están acompañadas y que se sienten profundamente solas. O sea, no quiere decir que no tengan ninguna relación con los demás. Sabiendo que ha habido sonrisas que han evitado suicidios, sí es importante que aunque una persona esté sola, cuando salga a la calle y a lo mejor vaya a comprarse una lata de algo o unas manzanas o lo que sea, la persona que está atendiendo a ese otro ser humano que también necesita afecto, la trate con cordialidad, la trate con afecto, la trate con una sonrisa, porque no sabemos el impacto que puede tener la otra persona. Entonces ya no estamos hablando de una solución individual, tú estás sola en la vida, ¿qué haces? Sino una solución global. Todos tenemos que entender que la soledad es hoy en día un problema enorme. Es sorprendente saber que en algunos países considerados muy modernos se ha tenido que crear un ministerio de la soledad.
muchas personas muy mayores se sienten muy solas, mucha gente muy joven se siente muy sola. Entonces, si sabemos que esto es así, no añadamos dolor, no añadamos sufrimiento al ya existente. Entonces, tratémonos unos a otros con afecto. Nunca olvidaré una carta que se publicó de un señor que había decidido suicidarse en los Estados Unidos. Cruzó una calle, obviamente sin mirar el semáforo. Alguien que se quiere suicidar no mira si está en rojo o está en verde, y una mujer que iba conduciendo un coche tuvo que pegar un frenazo tremendo para no atropellarle. El hombre la miró. ¿Cuál es la reacción la mayor parte de las veces de un conductor? Pero a ver si usted mira, casi le cae. Pues esta mujer le sonrió. Bueno, esa sonrisa tuvo tal impacto en la persona que decidió no suicidarse y escribió una carta explicándolo. Entonces, si sabemos que eso tiene tanto impacto porque el amor es la alquimia del universo y tiene ese poder transformador, y sabiendo que hay tantas personas que están solas y no sabemos quiénes están solos y quiénes no, sí puede estar rodeados de personas, pero eso no quiere decir que se sientan acompañadas esas personas. Tener esos gestos puede ayudar una barbaridad, una barbaridad. Tú que eres la sonrisa personalizada. ¿Cuántas personas? Espérate a conocerme después de 24 horas de guardia. Bueno, pero ¿quién no tiene un momento de humanidad, de caída, de no dar lo que te gustaría dar? Yo tengo muchos a lo largo del día, o sea que si tú tienes solo uno, enhorabuena. Entonces, lo que te quiero decir es que siendo conscientes de eso, una sonrisa a alguien que está en un hospital, un pequeño gesto, es que estamos hablando de algo, de un poder transformador. Entonces cada uno dice, bueno, una sonrisa ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer un pequeño gesto de afecto? No, porque estamos intentando poner al mismo nivel, con el mismo rango, dimensiones que no tienen el mismo rango. Desde el punto de vista de nuestra lógica tan materialista, donde parece que la materia es lo único que cuenta, es absurdo esto. Pero desde una lógica más amplia, no lo es. Mira, cuando el catedrático de psiquiatría de la Universidad de Pittsburgh empezó a recomendar en pacientes posinfarto, muy deprimidos y que iban a ser dados de alta, y que sabía que estaban solos, que se comprara una mascota, residentes de cardiología que estaban haciendo la especialidad empezaron a escribir notas mofándose del catedrático de que qué tonterías decía que había que comprarse una mascota. Ellos solo veían la dimensión física, el infarto, pero este catedrático veía más allá y empezó a poner en las historias clínicas artículos donde se mostraba claramente el impacto de tener una mascota en la vida de una persona que se sentía sola. Y a partir de ese momento los residentes se tuvieron que callar y aprender. Entonces lo que te quiero decir es que no pongamos en el mismo rango algo que tiene un valor superior, como es el amor, como es la ternura, como es el abrazo sincero, como es el interés por los demás. Precisamente que a nivel racional sí que entendemos la importancia del amor, la importancia del amar y ser amados, pero después en la práctica, ¿por qué crees que nos cuesta tanto decir te quiero? Bueno, nosotros estamos muy atrapados por el miedo. Es decir, primero, si digo te quiero, no sé si la otra persona va a saber apreciar o entender lo que le quiero decir. Si me dice que también me quiere, imaginemos que es una dimensión romántica, entonces voy a tener miedo a que ese cariño desaparezca. Y si desaparece, voy a entrar en la depresión, porque voy a lamentar que eso se haya acabado. Entonces, ese conjunto es el que evita muchas veces que podamos expresar ese amor. El enemigo natural del amor nunca ha sido el odio, siempre ha sido el miedo. Entonces, tú amas porque has decidido ser de esa manera y no esperas que los demás te lo devuelvan. A mí me pareció maravilloso cuando leí una metáfora del árbol. Dice, el árbol no se plantea cuando da oxígeno si el que está debajo se lo merece o no. El árbol no se plantea cuando está debajo alguien resguardándose en su sombra del caluroso sol si se lo merece o no. El árbol es así. Entonces, cuando uno descubre que estamos llamados a ser amor, entonces el miedo desaparece y ahí es cuando el amor tiene un poder transformador.
porque no hay nadie que pueda resistir esa forma de amor. ¿Cuántos años llevas practicando esta forma de amar en el sentido espiritual para integrarlo en la vida cotidiana de forma natural, para no tener que estar planteándote si eso que estás mostrando es interés, porque en realidad yo te digo te quiero porque estoy buscando algo a cambio, o el te quiero es con los brazos abiertos y con la mirada en el universo, sintiendo que esa emoción, es que yo no sé si el amor es una emoción o es algo más, yo creo que es algo más. No sé qué ponerle de concepto al amor porque se me escapa, pero efectivamente es una energía transformadora. ¿Qué es lo que tiene que pasar dentro de nosotros para que la entendamos, para que nos iluminemos, para que digamos, ¡guau! Por fin comprendo que amar es lo mejor que puedo hacer. No tengo otra opción mejor para mí y para todos los seres humanos. Bueno, yo creo que el amor es el gran descubrimiento, es decir, es ver aquello que estaba cubierto, ver una realidad que estaba tapada. Y yo creo que uno va entendiendo la dimensión profunda y transformadora del amor cuando se siente amado de esa manera. Cuando uno se siente amado de esa manera, reconoce que hay una realidad que se nos escapa. Cuando en un momento determinado tú consigues amar a alguien de esa manera, un amor gratuito, sin condiciones, sin exigencias, sin castigos, si no te devuelven ese cariño que tú das, cuando tú ves y tocas eso, aunque sea puntualmente, sabes que hay una realidad que se nos escapa. Y entonces es una disposición constante a seguir caminando por ese camino donde vayas experimentando con más frecuencia lo que es vivir en esa frecuencia del amor, que es la frecuencia en la que vibra el universo entero. Entonces, es como un descubrimiento y muchas veces no sabemos amar de esa manera. Lo importante es que sepamos que ese amor sí es real, no es una utopía, y que ese amor, cuando uno lo experimenta, es exactamente igual a la felicidad. No puede haber felicidad sin amor. Sí puede haber bienestar sin amor. Yo estoy en un sillón muy cómodo, estoy maravilloso, estoy calentito, tengo bienestar. Pero el bienestar, como dice mi querido maestro en metafísica y estética, el profesor López Quintas, es el goce de los sentidos. Eso es el bienestar subjetivo. El amor es el gozo del corazón. Es algo diferente.